Amén. Bueno, así que vamos a abrir la palabra de Dios. Abra la Biblia ahí en Lucas capítulo 17. Recuérdese que estamos hablando un poco acerca de la hermenéutica. Y la hermenéutica nos enseña los métodos y las reglas de la interpretación, ¿verdad? Son principios que se tienen que saber usar en la Biblia. Y vimos acerca del texto que debemos de darle el sentido a las palabras. ¿Qué sentido le vamos a dar a las palabras? Yo creo que si usted realmente fue diligente, se ha de haber llevado por lo menos mínimo unas 10 horas para preparar esta enseñanza, ¿verdad? Mínimo, ¿verdad? No sé cuánto tiempo usted dio para preparar esta enseñanza, pero la verdad es que había mucho que sacarle a este punto, ¿verdad? O sea, la clase o la enseñanza se basa en 10 hombres que tenían lepra y que fueron sanados a través del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero en medio de toda esa historia hay mucha información, ¿verdad? Por eso escogí precisamente esa parte de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a estar practicando lo que la hermenéutica nos ha estado enseñando. Buscar las palabras originales. ¿Qué significan las palabras originales? ¿Qué significan las palabras en el texto? ¿Qué sentido se tiene que dar a la interpretación correcta de lo que se está leyendo? Entonces, como yo sé que usted viene bien preparado, ¿verdad? Entonces lo voy a examinar, ¿verdad? Para ver qué tanto usted se preparó. Entonces, como buen alumno que usted es, usted no va a contestar a menos que se le pregunte. Yo sé que usted aprendió tanto, que usted está deseoso de compartir y le va a tocar su turno de que se le pregunte, pero no hable, ni comente, ni opine hasta que le llegue su turno, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a empezar leyendo la historia, ¿verdad? Recuérdese que lo primero que usted tiene que hacer es leer varias veces el texto que usted va a enseñar. Usted no puede nada más empezar a tratar de darle la interpretación conforme va leyendo. ¿Por qué? Porque hablamos de que tiene que tomar un texto y un contexto, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando basado en esas reglas que estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, vamos a leer en Lucas capítulo 17, verso 1. Dice, y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Y cayó sobre su rostro a los pies de él, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo
alguno que regresara, excepto a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Dice que tal vez hubieron palabras ahí que tal vez no concordaron con la versión que usted tiene, ¿verdad? Debemos de tomar en cuenta eso, que es bueno leer no solamente una vez la historia que estamos leyendo, sino leerla varias veces y luego leerlas con otras versiones. Ya hemos hablado acerca de eso, que las versiones son interpretaciones, ¿verdad? En su gran mayoría son interpretaciones. No son ni siquiera traducciones, sino interpretaciones, ¿verdad? Y es importante que haya cierta interpretación. No se puede traducir la Biblia. Ya hemos puesto ejemplos, ¿verdad?, del por qué no se puede traducir la Biblia, ¿verdad? Porque no se entendería realmente, no se captaría realmente el pensamiento, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, yo fui a la tienda de computadoras y me compré una manzana, suena un poquito raro, ¿verdad?, para el que no conoce de computadoras. Dice, ¿cómo así que fue a la tienda de computadoras pero se compró una manzana? ¿Verdad? El que sabe de computadoras sabe que hay una marca que se llama Manzana, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tiene que haber siempre una interpretación, porque si no, no podríamos nosotros captar realmente el significado de lo que se está diciendo, ¿verdad? Entonces, vemos aquí la historia de Jesús, ¿verdad? Y tenemos que ver de quién se trata la historia primeramente, ¿verdad? Se trata de Jesús, ¿verdad?, el Salvador, nuestro Salvador. Bueno, entonces, vamos a ir versículo por versículo para que podamos ver si tengo razón en decir que por lo menos 10 horas se debe de haber llevado en estudiar este pasaje. Y eso es sin contar todas las veces que leyó y todas las versiones de Biblia que buscó, bueno, y todo lo demás. Bueno, entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar. Que dice que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. ¿Cuántos de los que están aquí vieron un mapa para saber de lo que se estaba hablando? Levanten la mano. Ok. Bueno. Está bien. Yo no digo que debió haber visto un mapa, ¿verdad? De hecho, yo no vi ningún mapa, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema. Porque si usted no buscó un mapa, quiere decir que usted ya sabe de qué se está refiriendo esto, ¿verdad? Entonces, habla la Biblia y dice que Jesús iba ¿a dónde? Iba a Jerusalén. ¿Y pasaba por dónde? Por Samaria. ¿Y qué? Y Galilea. Bueno. ¿Qué es Jerusalén? Jerusalén es una ciudad. Es una ciudad. Bueno, así dices tú, ¿verdad? ¿Qué es Samaria? Una aldea. Una aldea. Así dices tú. ¿Qué es Galilea? Una ciudad de Galilea. La ciudad de Galilea. La ciudad de Galilea. Bueno.
Fíjese qué importante es haber visto un mapa. Ustedes no vieron el mapa, ¿verdad que no? Porque ustedes ya sabían la respuesta. Entonces, es lógico que... ¿Cuántos saben las respuestas a estas preguntas? 1, 2, ¿alguien más? ¿Tú la sabes? ¿Sí? Bueno, ¿qué es Jerusalén? Era una ciudad. ¿Qué es Samaria? Pues eran unos pueblos por donde Jesús pasaba por ahí. ¿Qué es Galilea? También era otro pueblo. Ok. ¿Tú estás seguro de eso? ¿Sí? O sea, tú estás seguro como que te pueden poner una pistola y decir, si no es cierto, aquí quedaste. Mire, nunca dé una opinión a menos que usted esté seguro de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque eso va a desacreditar su enseñanza y su predicación y su ministerio. Hoy estuve, por ejemplo, en una reunión de pastores. Y vino un pastor invitado de otro estado. Y empezó a hablar de revelación. Empezó a contar su trayectoria y cómo él ha desarrollado su ministerio. Y empezó a hablar de la importancia de la revelación. Dije, bueno, qué bueno. Yo estoy de acuerdo en eso. Yo estoy de acuerdo que hay que predicar con revelación. Pero en su predicación preguntó, ¿quién es Jerusalén? Y pues algunos pastores levantamos la mano. Y entonces él estuvo contando acerca de la mujer que fue encontrada en adulterio. Y él en su revelación, eso tenga cuidado. Su revelación, él dijo, los que han ido a Jerusalén saben que Jerusalén, las calles son de piedra. Ahí no hay polvo. Y dice, yo he estado en Jerusalén. Y ustedes que han estado en Jerusalén saben que Jerusalén es una ciudad de piedras. Pero la Biblia dijo él, que cuando Jesús le trajeron a la mujer, se puso a escribir en el piso. Entonces él dice, ¿sobre qué estaba escribiendo? Sobre piedras, porque Jerusalén es una ciudad que está pavimentada de piedras. Y él dice, ahí no había polvo, como muchos dicen que había polvo. Ahora, ¿será eso cierto? Mire, ¿será eso cierto? No. Porque una cosa es la Jerusalén que hay ahora y otra es la Jerusalén que Jesús caminó. Entonces tenga mucho cuidado. Desde ahí yo dije, si esas son sus revelaciones, mejor me quedo ignorante. Porque él trató de dar explicación que él estaba demostrando que él había escrito la ley. Jesús era el que había escrito la ley en tablas y que por eso. Entonces tengamos mucho cuidado. Si no estamos seguros de lo que estamos hablando, mejor decir no sé. No sé. Pero aquí hay alguien que sí dijo que sí sabía. ¿Verdad? ¿Qué es Jerusalén? Es una capital. Para ese tiempo Jerusalén y Samaria eran dos ciudades capitales. Galilea era como un condado, municipio dentro de un pequeño estado que estaba dividido. ¿Están de acuerdo ustedes con él? No, porque sabe que no es así, ¿verdad? Pero allá hay otro que dijo que sí sabía. Vamos a oír. Vamos a oír. ¿Qué es Jerusalén?
Jerusalén es una ciudad, Samaria es un territorio y Judea es otro territorio, y esos territorios tienen ciudades entre sí. ¿Y Galilea? Galilea es un territorio. ¿Qué dijiste? Judá. No, Judea. dije Judea. Bueno, gloria a Dios, Señor, gracias. En aquel tiempo habían 3 territorios. Estaba el territorio de Judea, donde estaba Jerusalén. Al norte estaba el territorio de Samaria. Y al norte de Samaria estaba el territorio de Galilea. En el territorio de Galilea y en el territorio de Judea vivían los israelitas. En Judea, en el territorio de Judea vivían los de la alta sociedad, y en el territorio de Galilea vivían los de el populacho. Ahora, en medio había un territorio que se llamaba territorio de Samaria. Eran como provincias, se puede decir, como estados o departamentos, no sé cómo ubicarlos. Bueno, entonces, primer versículo. ¿Usted estudió eso? Bueno, entonces ahí usted, ¿cuánto tiempo se hubiera llevado en eso? Bueno, tengamos mucho cuidado entonces en lo que enseñamos. Sigamos. Dice, al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. Mire, ¿qué pasó? Que cuando entró Jesús a cierta aldea, le salen al encuentro 10 hombres que tenían lepra. Bueno, ¿cuántos estudiaron acerca de la lepra? Levanten la mano. Ok. Vamos a ver. ¿Quiénes de aquí estudian acerca de la lepra? ¿Tú estudias acerca de la lepra? ¿Tú estudias acerca de la lepra? Ok. ¿Un poquito? ¿Ok? Poquito, no mucho. Bueno. ¿Cuántas clases de lepras hay? 2. ¿Cuáles? No me acuerdo de los nombres científicos, pero una lepra es una lepra que es menos severa que la otra. O sea, la menor podía ser curada por el cuerpo por sí sola, pero había otra que esa sí no tenía curación. O sea que, de acuerdo a lo que yo estudié, hay 2 casos, 2 clases diferentes de lepra. Una que el cuerpo la puede sanar por sí sola, y la otra que prácticamente no, porque ataca toda la piel y todos los órganos internos. Ok. ¿Alguien más quiere compartir acerca de la lepra? ¿Tú? Sí, háblanos un poco acerca de la lepra. Bueno, estaba la lepra de los vestidos, de la vestidura, es una clase. Estaba la lepra de las casas. Estaba la lepra del cráneo, de la barba y de la piel y de la tiña. Todas estas lepras debían ser examinadas por el sacerdote, y él era el que determinaba. Solo lo de la lepra nada más. Solo la lepra nada más. Bueno, esas eran las clases que habían. Okay. ¿Alguien más quiere agregar algo? Como es solo la lepra, yo miré que dice que la lepra son unas llagas blancas que deshacen la piel y se le cae. Eso es la lepra en sí. O sea, eso es lo que yo vi ahí. Y como, ¿Se le cae qué? la piel. ¿Se le
Sí, decía que hasta los dedos se le caía, bueno, en lo que yo leí ahí en... Hay dos clases de lepra, no recuerdo bien los nombres, pero las dos se pueden ser sanadas. Posibles complicaciones después de haber sido sanadas son defectos que va a quedar en la piel que aún van a quedarse, y otro de los daños puede ser daño a los nervios. Era conocida o es una enfermedad que al darse, usted la pudo haber contraído desde hace mucho, pero hasta después de tiempo, el tiempo de incubación no es determinado, o sea que no luego aparece. Eso puede ser algo que tú adquiriste días atrás y luego se manifiesta por lesiones en la piel, y una de las dos es más severa que la otra, que empieza aún a hacer cosas bien severas a la piel que no es agradable a la vista. Yo vi una foto de una persona que describida con lepra y parecía un monstruo, la cara era deformada, y en los tiempos de la Biblia era hacían como colonidades de gente, ¿cómo se dice? Que los comunidades donde no los ponían, no estaban cerca del pueblo. Es conocida que es contagiosa, pero no tanto como se conocía antes o se pensaba que era en los tiempos de la Biblia, pero sí es una que es contagiosa si las lesiones son muy severas. Aún pueden perder sentidos musculares y todo, porque empieza la lepra en sí, mata los nervios, y después dice que de tantos golpes a los pies o manos que ellos no podían perder uno de esos miembros. Uno de los mitos que hay es que la lepra se le caen los miembros. No. La persona de lepra puede perder miembros. ¿Por qué? Porque la lepra ataca el sistema nervioso. Entonces, la persona se vuelve insensible. En la India, un médico se sorprendía cómo era posible que una persona pudiera perder un dedo. Y entonces lo que hizo fue que en un cuarto de leprosos puso cámaras. Y se dio cuenta que en la noche llegaban las ratas donde estaban los leprosos y empezaban a morderle los dedos a la gente leprosa. Y la gente no sentía. Entonces, es importante, óigame bien, si usted va a hablar, ¿de qué se trataba el tema en Central? De los 10 leprosos. Entonces, si estamos hablando de 10 leprosos, ¿era importante estudiar acerca de la lepra? Bueno, ¿en dónde encontramos en la Biblia acerca de la lepra? Sí, para que hablaran un poquito acerca de la lepra, o sea, para que surgiera el tema, ¿verdad? Para ver si realmente ustedes habían llegado a estudiar acerca de la lepra. O sea, el punto aquí es, si vamos a hablar de algo, tenemos que informarnos mucho. Ese es el punto. Usted tiene que informarse, no, como le dije al principio, no solamente preparar una enseñanza, sino prepararse usted. Porque la Biblia dice que tenemos que dar cuenta realmente de lo que nosotros exponemos. ¿Verdad que sí? Así dice la palabra, que de lo que nosotros creemos tenemos que saber dar una verdadera explicación. Entonces, vamos a seguir avanzando. ¿Cuántos leprosos eran? 10. ¿Qué quiere decir el número 10? Como un número para saber cuántos hay, ¿sí? En la Biblia los números, algunos números tienen mucha
mucho significado, ¿verdad? ¿Qué significa el número 10? El 10 es una totalidad de la acumulación de los dígitos. Es total. Para ti, ¿qué es el número 10? Yo no estoy diciendo que lo que él dice no está cierto, o no estoy diciendo que es cierto o que no es cierto, pero para ti, ¿qué es el número 10? No sabría decirle. Es lo mismo que Toñito, es una totalidad de los dígitos. Ok. ¿Qué significa el número 10? No me recuerdo si es autoridad o gobierno, no me recuerdo muy bien. Pero es, ¿Sabes o no sabes? no. Ok. ¿Qué les estoy diciendo? No den una opinión si no saben con certeza. ¿Por qué? Porque lo que usted diga como predicador, la gente se lo va a creer si es. Ahí van a suceder dos cosas. O la gente se lo va a creer y ya los torció. O si la gente sabe, ya no lo van a aceptar como predicador y como maestro. ¿Verdad? Bueno. ¿Qué significa el número 10 en la Biblia? No sé. ¿Alguien sabe con certeza qué significa el número 10? No. ¿Crees o sabes? Ok. El número 10 nos habla de la perfección de Dios. Y yo lo que veía en los 10 leprosos es de que habla del plan perfecto que Dios tiene entre los gentiles y los judíos. El número 10 no quiere decir perfección. El número 10 es el número completo. Eso significa el número 10. Lo que ellos dijeron es cierto. ¿Por qué vuelvo a preguntar? Óigame bien, ¿por qué vuelvo yo a preguntar a veces cuando se da la respuesta correcta? Para ver si realmente sabe una persona. Si la persona sabe con certeza, no va a cambiar su opinión. Cuando usted sabe algo, hermanos, usted sabe que 2 más 2 son 4, ¿no? Y viene alguien que le dice que son 3, ¿usted qué va a decir? Pero son 3. Yo le digo son 3. ¿Qué me va a decir usted? ¿Qué va a decir usted? ¿Va a cambiar de opinión? Porque usted ya comprobó que son 4, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿a qué nos lleva eso? ¿Cuántos estudiaron la numerología bíblica? Levanten la mano. Entonces, mire qué importante es estudiar la numerología. Bueno, sigamos adelante. Mire, hermano, no se sienta mal. No se sienta mal, porque usted por lo menos está contestando y está aprendiendo. Amén. Mi propósito no es avergonzarlos, sino que sepamos todos que aquí todos somos ignorantes. Yo soy ignorante. Si usted me hace preguntas, yo les voy a tener que decir algunas preguntas, no sé. O de repente le voy a contestar creyendo yo que sé y usted me va a demostrar que soy un ignorante. Entonces, vamos a tomar esos riesgos. Vamos a tomar esos riesgos, pero hasta donde sea posible, vamos nosotros a prepararnos para no quedar en ridículos. Y no solo para no quedar en ridículos, sino para poder realmente ser bendición a los demás. Bueno, sigamos entonces. Dice aquí que se pararon a distancia, ¿verdad? ¿Por qué se pararon a distancia y no se acercaron a Jesús?
por la misma lepra que tenían ellos sabían que tenían que estar a 100 pasos distantes de él. Y el Señor Jesús, bueno, la fe de ellos contó también. Eso es lo que puedo decir. Ok. ¿Por qué no se acercaron a Jesús? Bueno, porque tenían lepra, también lo mismo. Entonces, por la misma enfermedad que tenían, no se podían acercar cerca de una persona. Porque en el Antiguo Testamento, cuando una persona estaba leprosa, no se podía acercar, porque si alguien lo tocaba, quedaba inmundo. Y como nuestro Señor Jesucristo estaba viviendo la ley, pues también no se podían acercar mucho a Él. Es lo que sé. ¿Por qué no se acercaron? ¿Les daba vergüenza o qué? Porque estaban leprosos y si se acercaban a Jesús, se iban ¿cómo se llama? Lo iban a contagiar, se iba a contaminar de la lepra. Y aparte que también la Biblia dice que en Levítico dice que tenían que guardar una distancia de todos los demás que estuvieran limpios, porque si se acercaban, pues entonces los iban a contaminar. ¿Quién decidía quién era leproso y quién no era leproso? El sacerdote era el que los declaraba leprosos. ¿Y quién era un sacerdote? Los levitas. ¿Algo más? Y los hijos de Leví. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Aarón y sus hijos. Aarón y sus hijos. Los hijos de Aarón. Pero ya se habían muerto en ese tiempo. No. Sus hijos, Aarón y sus hijos. Por eso, Aarón ya se había muerto. Y tuvo 4 hijos y también ya se habían muerto. No, en Levítico dice que eran Aarón y sus hijos, los sacerdotes. Pero para el tiempo de Jesús ya se habían muerto los hijos de Aarón. Ya se había muerto Aarón. Y en el tiempo de Jesús, donde habla de los leprosos, nada más les dice que vayan a los sacerdotes. Ahí no habla quiénes eran los sacerdotes. Por la época no dice ahí. Ok. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Eran los descendientes de la línea de Leví. ¿Quiénes eran los sacerdotes? No sé. ¿Quiénes eran los sacerdotes? No sé. ¿Quiénes eran los sacerdotes? No sé. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los descendientes de Aarón. Óigame bien, no eran los descendientes de Leví, eran los descendientes de Aarón. ¿Ok? O sea, esas son preguntas, hermano, súper elementales. Esto es algo. ¿Por qué les di este pasaje? Óigame bien, ¿por qué les di este pasaje? Porque los estoy forzando a que estudien el Antiguo Testamento. Los estoy forzando a que vayan a Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, a que vayan a todos los libros del Antiguo Testamento. Recuérdese que usted tiene que tener el respaldo del Antiguo Testamento. ¿De qué predicaban y de qué enseñaban los apóstoles? ¿Del Nuevo Testamento? No. El Nuevo Testamento no existía. Predicaban del Antiguo Testamento, claro, dándole la interpretación para el tiempo de la iglesia. Pero ellos conocían, ellos citaban el Antiguo Testamento. Entonces, mire que de una sola palabra, ¿cuánto estudio usted puede sacar? ¿Cuánto usted se tardaría para aprender un poco acerca de los sacerdotes? Por eso le dije, y le puse una cantidad muy poca, cuando le dije que por lo menos 10 horas
le llevaba este estudio. ¿Verdad que sí? Bueno, recuerde que estamos hablando del texto y contexto. Y usted, por lo visto, ya traía su texto. Ahora tenemos que usar el contexto. Bueno, pero mire, todo esto es importante. Mire, no lo quiero intimidar, no lo quiero avergonzar. No. Estoy despertando en usted. Óigame, pasa esta vergüenza. Pasa esta vergüenza. Como la tierra que tiene que ser escarbada para que se siembre la semilla. ¿Ah? Fue perturbada la tierra, fue herida la tierra. ¿Ah? Pero ¿qué va a salir de ahí? Un buen fruto. ¿Verdad? Amén. Entonces, esta es una escuela, hermano. No se preocupe que de la internet y del mundo no pasa esto. ¿Verdad? Bueno, sigamos pues, sigamos. Porque mire, qué bueno que Dios lo está usando de ejemplo a usted, hermano, porque los demás van a aprender, ¿verdad? Usted está llevando las heridas del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para que otros no lo sufran. ¿Cuántas horas llevaría ya de estudio solo con estos versículos? Bueno, todavía falta. Alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahí podemos avanzar bastante también, pero no vamos a entrar ahí. Dice, cuando él los vio, ¿así dice su Biblia? Les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué Jesús le dijo a los leprosos que se fueran a presentar a los sacerdotes? Para que fueran examinados y fueran declarados como leprosos y fueran fuera del pueblo para no contaminar a los demás. ¿Dónde vivían los sacerdotes? En el templo. Bueno, ellos tenían que ir al templo donde estaba el sacerdote a que los revisara. Tú ya contestaste, ¿sabes? ¿Dónde vivían los sacerdotes? No sé. No sé, pastor. Bueno, ¿alguien sabe dónde vivían los sacerdotes? Bueno. ¿O dónde habían sacerdotes? Pues poniéndolo de esta otra manera. Bueno. Algunos estaban en Jerusalén, pero no todos. Recuérdese que Dios, cuando repartió la tierra, le dio a los sacerdotes ciudades para que habitaran. Incluso las ciudades las hizo ciudades de refugio, para que cuando una persona matara a otra sin la intención de matarla, pudiera huir a esa ciudad y refugiarse. Entonces, ¿cuál era las funciones de los sacerdotes? No sé. Ministrar en el templo, esa era la principal función, ¿no? ¿Solo eso? Jueces también eran. ¿Solo eso?
de los que me acuerdo ahorita, sí. ¿Qué función hacían los sacerdotes? No lo sé. Oficiaban en el tabernáculo, hacían los sacrificios de los animales por la gente. No recuerdo qué tanta cosa más hacían. ¿Qué función hacían los sacerdotes? Declaraban cuando tenían lepra que ellos quedaban 7 días inmundos, o ministraban una vez al año el sumo sacerdote. En el altar, en el lugar santísimo, podían entrar una vez al año y está ahí. Ok. ¿Alguien más puede agregar algo? ¿Alguien más puede decirme? ¿Eran mediadores entre los hombres y Dios? Ok. Los sacerdotes eran los únicos que podían declarar si el leproso tenía lepra o no tenía lepra. Eso era lo que podían hacer. Ninguna otra persona, sino solo ellos. Podían ir los leprosos ahí con los sacerdotes. ¿Tú quieres decir algo? Tenían acceso a entrar hasta lo más profundo del templo, al lugar santísimo. Este era el sumo sacerdote. Pues un sacerdote. Bueno, basado en el tema, ¿cuál sería las dos funciones principales? Porque los sacerdotes tenían muchas funciones. Pero basado en el tema, ¿cuáles serían las dos funciones principales que nos interesa que desarrollaban los sacerdotes? Dos funciones principales. ¿Cuáles serían? ¿Ok? Declaraban si estaba limpio o estaba sucio o inmundo. Y eran los encargados de ofrecer las ofrendas del sacrificio. Funciones sacerdotales. ¿Qué funciones sacerdotales entonces podemos ver ahí? Primero, les hablé acerca de las ciudades de refugio. Si huía ahí un homicida, tenían que presentarse y tenían que ser guardados. O sea que en esta manera eran jueces. Eran los encargados de presentar sacrificios delante de Dios. Y eran los médicos de aquel tiempo. Si viene un leproso con usted, ¿usted podría saber si es lepra o no? ¿Verdad que no? ¿Quiénes pueden saberlo? Los que saben medicina. Entonces, ellos eran médicos. O sea, por eso la posición que ellos tenían era muy, muy elevada. Entonces, es importante ver todos estos puntos. Mire, le estoy sacando todos estos puntos para que se le vaya despertando el entendimiento ahí. Bueno, dice que sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en voz alta. ¿Habrá alguna enseñanza en este versículo? ¿Se podrá ampliar este versículo? ¿Qué podrías tú decir de ese versículo? No, no sé. ¿Qué puedes tú decir de ese versículo? Pues que el hombre que fue sanado estaba agradecido con Dios
que estaba agradecido por lo que le había hecho, porque fue el único que regresó y era de Samaria. No, de ese versículo nada más. Pues es todo lo que le puedo decir. ¿Qué puedes tú decir de ese versículo? Fíjese que estoy preguntando específicamente de ese versículo. Pues que él estaba muy contento porque había sido sanado y gritaba como de gozo porque había sido sanado. No puedo decir más. Es todo. Sí. ¿Tú qué nos puedes decir de ese versículo? Según cuando alguien era sanado, daba voces de júbilo. Y esto es lo que habla aquí de voces de júbilo. O sea, ahí usted puede desarrollar un tema de cómo se puede glorificar a Dios, de cómo se puede alabar a Dios. O sea, ahí usted puede desarrollar un tema completo solo de ese versículo. Bueno, sigamos adelante. Dice verso 16, cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. ¿A quién le estaba dando gracias? A Dios, que por medio de Jesucristo se había sanado. ¿Qué dice ahí? Dice, y cayó sobre su rostro, dice, a los pies de Jesús, dándole gracias. Pero estaba dándole gracias, supuestamente le estaba dando gracias a Jesús. ¿A quién le estaba dando gracias? A Dios. ¿A quién le estaba dando gracias? A Jesús. ¿Por qué dices que a Jesús? Porque ahí dice la Biblia. Recuérdese que hablamos que hay que darle el sentido, ¿qué? Literal. Primeramente. Amén. ¿A quién dice ahí que le estaba dando gracias? Entonces, ¿a quién le estaba dando gracias? Bueno, ¿ok? Después usted puede dar toda una explicación y toda la revelación que le quiera usted agregar, pero usted tiene que darle el sentido literal primeramente. Tenga cuidado en espiritualizar todo. Aquí dice literalmente que le estaba dando gracias ¿a quién? A Jesús. El viernes estuve predicando acerca de cuando Samuel se le aparece a Saúl a través de aquella medium. ¿Se recuerda? Hoy en día los teólogos están discutiendo si era Samuel o era un demonio que se le apareció. ¿Usted qué dice que fue? Hay que tomar la palabra de Dios como verdadera. La Biblia dice que era Samuel. Yo no tengo ahí que estar discutiendo si era o no era Samuel. Yo creo la palabra de Dios. Entonces, tenemos que darle el sentido primeramente literal. O sea, eso es algo muy importante. Darle el sentido literal. Yo sé que el otro mensaje que usted va a traer va a estar bien bonito, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, dice, y este era samaritano. ¿Cómo así samaritano? ¿De dónde era el samaritano? De Samaria. Mire, no busque a veces cosas más allá. A veces la respuesta está tan fácil, ¿verdad?
no, yo he aprendido algo en la vida, y es, cuando me preguntan algo, no responda más de lo que le preguntan. Por ejemplo, si usted lo para la policía, no responda más de lo que la policía le pregunta, porque se va a meter en problemas. ¿Verdad? Si usted va ante el juez, solo responda lo que el juez le pregunta. O sea, a veces las respuestas no tienen que ser muy largas. Vamos al grano. ¿Por qué se llamaba samaritano? O le decían que era samaritano. ¿Qué era? De Samaria. Ahora, ¿cuál era el origen de los samaritanos? Eran, no sé, no me acuerdo. Eran de la ciudad de Samaria, ¿verdad? Estaban a un lado del valle del Jordán. Sí, pero ¿de dónde habían salido los samaritanos? Su origen, sus raíces, ¿de dónde venían? No lo sé. ¿Eran judíos los samaritanos? ¿A quién le pregunté? ¿Eran judíos los samaritanos? No, los otros 9 sí eran judíos, solo él era samaritano. ¿Contestaste bien? No. ¿Por qué? Porque le dije otra respuesta. ¿Qué me debiste haber respondido? Que no era. ¿Solo eso? Sí. Ok. Vamos aprendiendo, hermanos, vamos aprendiendo. O sea, esto está bonito, vamos aprendiendo. Lo que quiero es que prestemos atención a lo que estamos oyendo. Es una escuela, hermano, es una escuela. Bueno, ¿cuál era el origen de los samaritanos? No lo sé. No estoy muy seguro de Ismael. No sé. ¿Alguno sabe cuál es el origen de los samaritanos? Eran de origen israelita. ¿Seguro? Seguro. Eso fue lo que yo leí en la historia del origen de ellos, nada más que, bueno, israelitas, nada, así la pregunta sencilla, eran de origen israelita. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? Que me pueda dar la respuesta correcta. Ven para acá. Yo he predicado de eso, yo he enseñado de eso. Antiguamente, cuando un rey llegaba a conquistar a un pueblo, a los habitantes de ese lugar los enviaba a otra ciudad. Así como cuando los asirios llegaron a conquistar a Israel, a todo el pueblo de Israel lo sacaron de ahí, pero ahí establecían otros pueblos. Entonces, cuando llegaron a conquistar el pueblo de Israel, ahí establecieron gentes de otras ciudades. O sea, ese es el origen de los samaritanos. Eso está en la Biblia. ¿Ok? ¿Dónde está? Está en la Biblia. ¿Ok? Búsquelo. No ahorita. No ahorita. Usted tiene que buscar. Mire, si la enseñanza se iba a hablar, mire, puntos importantes. Usted debe haber estudiado acerca de la lepra. Debe haber estudiado acerca de los sacerdotes, por supuesto de nuestro Señor Jesucristo, acerca de los samaritanos. O sea, esos son puntos importantísimos. O sea, porque para que usted pueda dar una aplicación, usted tiene que primero dar la introducción, la presentación. O sea, antes de hablar de lo que representa una oveja, usted tiene que decirle a la gente que es una oveja.
Tiene que decirle que la oveja tiene 4 patas, que la oveja tiene lana, que la oveja es fea. O sea, no puede usted empezar a enseñar de algo si primero no le da un trasfondo a la persona. ¿Por qué? Porque el problema de nosotros, y yo me incluyo ahí porque yo he cometido ese problema, es que creemos que la gente sabe lo que nosotros sabemos. ¿Cuál es el problema de los padres con sus hijos? Que sus hijos creen, o que los padres creen, que sus hijos saben lo que él ya sabe. No, usted ya sabe lo que sabe por las experiencias que vivió. Su hijo todavía no sabe todo lo que usted sabe. Entonces, cuando usted está enseñando algo, usted tiene que rebajarse hasta lo más bajo. Valga la redundancia, ¿verdad? Y hablarle a la gente desde un nada. Y desde ahí empezar a edificar su enseñanza, ¿verdad? Entonces, sí. La pregunta, disculpe que que le pregunte, porque yo leí que el origen de los samaritanos era israelita, nada más que después decían que eran samaritanos porque ellos se habían amestizado con sirios. Entonces, y otras culturas que habían ahí, pero ya no lo reconocían como sangre pura israelita, sino que se habían pues mezclado con otras naciones, pero en la historia que yo leí de los samaritanos decía que el origen de ellos era israelita. No sé, pues la historia ahí es donde yo me saco de onda, pues, porque yo se lo leí con fundamento histórico, pero bueno, no sé si me aclara. Sí, mire, no le crea mucho a los diccionarios tampoco, porque los diccionarios son comentarios. Ahora, uno de los parámetros que debemos de usar es ¿quién es nuestro mejor intérprete para la Biblia? ¿Cuál es nuestro mejor intérprete para la Biblia? La misma Biblia. ¿Ok? La misma Biblia tiene la respuesta para las dudas que nosotros tenemos. Entonces, vaya y averigüe lo que la Biblia dice acerca de los samaritanos. Es importante. Y ahí te vas a dar cuenta que eran naciones paganas que habían llegado a vivir a Israel, que les habían impuesto la religión judía. Se habían vuelto judaizantes, porque las fieras se los empezaron a comer. Entonces, vayamos a la Biblia, escudriñe la Biblia, use las referencias, use las concordancias para buscar contextos. Fíjense que estamos hablando de los contextos. Los contextos son fundamentales, ¿verdad? Las otras cosas pueden darnos un poquito de luz o de apoyo, pero realmente la verdadera interpretación usted la va a encontrar siempre en la misma palabra de Dios, a través del contexto. Entonces, los samaritanos, usted va a estudiarlos ahí, quiénes eran los samaritanos, de dónde salieron los samaritanos. La Biblia habla acerca de los samaritanos. Entonces, por eso fue que el Señor les refirió a los demás y les dijo, ¿cómo es posible que este extranjero, ¿verdad? Así lo dice el verso 18, ¿sí? ¿Por qué le dijo extranjero? Porque no lo reconocía como pueblo de Israel. Amén. Bueno, yo ya le di ahí. Bueno, el Señor responde en el verso 17. Jesús le dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? Bueno, ¿y no Jesús los mandó con los sacerdotes?
¿A quién no le he preguntado todavía? Ay. ¿Qué quiere decir ese versículo entonces? De que tal vez él, solo uno de ellos solo uno de ellos glorificó a Dios y los otros no lo hicieron, porque es hacer un testimonio mal de sí mismos por no regresar y hacer lo que debían de haber hecho, de ir a glorificar a Dios, que Él fue el que los ayudó a quitarle la lepra. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Obedecer a Jesús? Le van a hacer esa pregunta. ¿O no se la pregunta usted? Usted se tiene que hacer esas preguntas. ¿Por qué el Señor está recriminándole a aquellos que le obedecieron? ¿Alguien tiene algún comentario de eso? Vengan para acá, los que quieran comentar. Bueno, de esa parte que el Señor le pregunta al samaritano por qué, dónde estaban los otros nueve, los otros 9 seguramente eran judíos, ¿verdad? Eran de ahí, pero de ahí también salieron varias preguntas. El samaritano, por ser de Samaria, ¿podía irse a presentar con el sacerdote? Ok. Ven. Tú tienes la respuesta. Bueno, qué bueno. Con respecto a él que era extranjero, si él se había proselitado, era prosélito. Prosélito quiere decir todos los extranjeros que se convierten al judaísmo y empiezan a practicarlo. Había 2 tipos de extranjeros, pues de prosélitos. El que estaba integralmente metido en la religión judaica y el otro que era solo el de la puerta, solamente practicaba ciertos ritos pero no lo hacía totalmente. Entonces ellos cuando eran perseguidos por diferentes circunstancias se venían a vivir entre los israelitas y tenían como opción pues practicar el judaísmo, y cuando pasaba esto automáticamente ellos participaban de los beneficios y de todo lo que se les ofrecía como judíos, ¿verdad? Aunque no eran judíos, eran convertidos. Entonces dice ahí la escritura aparentemente como que los otros 9 sí eran de Israel, pero él siendo solamente extranjero no era, y él fue el único que regresó a dar las gracias, ¿verdad? Concerniente a eso, yo creo que sí se puede decir cómo desobedeció a la ley de Moisés y no llegó primero a que lo declararan limpio, sino que se regresó con aquel que lo había sanado. Tal vez pudo haber ido después, no lo sé, pero de que reconoció que ya había sido libre de eso, pues era para brincar y para yo si hubiera regresado. ¿Alguien más? Venga aquí al frente. Yo pienso que los judíos cuando fueron con los sacerdotes, al ser sanados los sacerdotes... No digas yo pienso. Ok, yo creo que los sacerdotes le prohibieron a los judíos regresar con el Señor porque estaban en contra de la enseñanza de nuestro Salvador. Y el samaritano, por no ser del pueblo de Israel, pues no se lo prohibieron y él pudo regresar. Venga aquí al frente. Bueno, primero, los que eran judíos tenían que pasar por el proceso de limpieza, y era un proceso que llevaba aproximadamente, parece que era 8 días. Se presentaban con el sacerdote venía, lo revisaba,
Y entonces ellos ofrecían un sacrificio, los apartaba por 7 días, al octavo día se presentaban otra vez con él. O sea que no era un proceso de que ya iban y se presentaban y ya eran limpios. Era un proceso de 8 días. Bueno, de lo que yo entiendo de los judíos, de lo que pasó con ellos, por el mismo orgullo de ser judíos, de su mismo orgullo no fue lo que los hizo regresar a darle gracias a Jesús, ¿va? Sino el samaritano, ¿va? El único que era el samaritano, pues regresó y glorificó a Dios, ¿verdad? Y a través de Dios le dio gracias a Jesús. Bueno, es lo que yo entiendo, lo que entendí. Ok, lo que yo entiendo es que los samaritanos tenían una cualidad y era de adorar a Dios. Lo podemos encontrar en el libro de Juan, cuando habla la samaritana, que el Señor habla con ella y le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Y este hombre sabía adorar a Dios o sabía adorar como el Señor le dijo lo que no conocía. Se acercó al Señor, dice que venía gritando a gran voz, glorificando a Dios, pero luego se encuentra con Jesús, se postra y le da las gracias, y eso pienso yo que él había aprendido mucho a adorar a Dios, y por eso rápido regresó glorificándolo. Los 10 tenían lepra, ¿verdad? Los 10 tuvieron fe de que Jesús los iba a limpiar, ¿verdad? Los otros 9 se reunieron con sus familiares, ¿verdad? Porque estuvieron aislados, se fueron, ¿verdad? Porque este samaritano, ¿verdad? Tuvo fe, ¿verdad? Ese samaritano tuvo gratitud, ¿verdad? Por eso es que él fue el que regresó a darle gloria a Dios, ¿verdad? Y su actitud, ¿verdad? Saca a luz, ¿verdad? Que siendo ellos israelitas, sucedió lo mismo que en la parábola del samaritano, ¿verdad? Que el samaritano hizo lo correcto y los sacerdotes le cortaron la vuelta. O sea que hizo otra vez, salió a luz, ¿verdad? Que no hicieron lo correcto. Y aquí también los israelitas no regresaron a darle la gloria a Dios. Pero no me están respondiendo la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Y de ahí contestas. ¿Qué pasó con los otros leprosos? ¿Por qué nada más regresó uno? Lo que aquí la Biblia nos enseña es de que ellos iban de camino. No se sabe realmente si ellos llegaron a los sacerdotes. Yo no puedo decir que ellos llegaron a los sacerdotes. Yo lo que creo aquí que dice que ellos en el camino iban siendo limpios. A saber si ellos fueron con el sacerdote, a saber si ellos presentaron sus ofrendas, no lo dice la Biblia, pero lo que sí habla de este único que volvió, que viéndose sano, cambió la palabra. Ya no fue limpio, sino en el proceso que fue limpio, él se declaró y creyó la sanidad en su vida, y eso lo hizo volver a Jesucristo, a darle gracias a Dios, glorificando a Dios, y a través de darle a Jesús la palabra de fe que le había dicho, que vayan y sean limpios. ¿Alguien sabe la pregunta? ¿Ya se les olvidó la pregunta? No. ¿Se da cuenta que como que nuestra mente a veces se distrae? ¿Alguien se recuerda la pregunta? La pregunta es, ¿qué pasó con aquellos 9 que el Señor los recriminó si estaban obedeciendo lo que Jesús les dijo que hicieran?
¿Por qué el Señor los regañó? ¿Por qué el Señor los recriminó? Si obedecieron lo que Jesús dijo. ¿O no estaban obedeciendo lo que Jesús les dijo? ¿Qué les dijo Jesús? Vayan a presentarse con el sacerdote. Entonces, ¿por qué el Señor dice, hey, ¿por qué no se vinieron aquí a adorarme? ¿Será que el Señor se contradice? ¿Ah? ¿Qué debieron de haber hecho los otros? O sea, son inquietudes que usted tiene que hacerse y preguntas que usted tiene que hacerse y responderse usted. Y saber que va a responder porque le van a hacer esa pregunta. ¿Por qué los está regañando si mismo Jesús les dijo que fueran a presentarse con los sacerdotes? Entonces, en todo caso, ¿quién desobedeció? Ahora, los samaritanos podían presentarse al templo si se hacían prosélitos, lo que explicaba la hermana. El Señor prohibió ciertas naciones que no podían entrar al templo, pero los samaritanos no estaban dentro de ese grupo excluido. O sea, si venía, por ejemplo, uno de Babilonia y se convertía al judaísmo, podía entrar al templo a presentar ofrendas. Ahora, habían ciertos requisitos, se tenía que circuncidar. Pero yo le dejo esa inquietud. Piense un poco, pregúntele al Señor. ¿Por qué el Señor los regañó si estaban obedeciendo lo que Jesús les dijo? Bueno, ya para terminar, el último versículo. ¿Qué dice? ¿Qué dice el último versículo? Y le dijo, levántate, ¿y qué? Vete, tu fe, ¿qué? Bueno, ¿cuántos dicen que ahí dice sanado? Levanten la mano. Ok, baje la mano. ¿Cómo usted entiende que dice el original? ¿Sanado o salvado? Mire, ahí el intérprete está usando su interpretación. Porque la palabra ahí es salvado. Salvado. ¿Ok? Ahora, ¿salvado de qué? Es la pregunta. ¿De la vida eterna? ¿De qué fue salvado ahí? Ahí fue salvado de su enfermedad. ¿Ok? Ahora, interprételo. Es sanado. Pero literalmente dice salvado. Entonces, usted debe de saber que la palabra salvo no siempre va a hablar acerca de la salvación eterna. Usted puede ser salvado de un accidente. Usted puede ser salvado de ahogarse. Usted puede ser salvado del fuego, de un incendio aquí en la tierra. Y no ser salvo todavía en la eternidad.
Entonces, aquí el Señor no le estaba dando la vida eterna. Aquí el Señor estaba confirmando que había sido sanado. Lo que los sacerdotes hicieron con aquellos. Última pregunta, para terminar. ¿Era caro ser sanado de la lepra? ¿Era caro ser sanado de la lepra? ¿Cuánto les costó la sanidad a los 9 leprosos judíos? Le voy a dar chance otra vez a que piense. ¿Cuánto le costó la sanidad de la lepra a aquellos 9 judíos? ¿Cuánto le costó la sanidad de la lepra al samaritano? Ok. Por causa del tiempo. A los judíos le costó caro la sanidad. Al samaritano, ni un centavo. Estudiarlo. ¿Ok? Gloria a Dios. Bueno. ¿Aprendieron algo hoy? ¿Sí? ¿Ya se le pasó la vergüenza un poquito? Sí. Bueno. Mire, mejor prefiere que yo lo avergüence aquí o que quede avergonzado en el púlpito. Mejor aquí, ¿verdad? Aquí como dice, nos sacamos los trapos al sol. Gloria a Dios. Amén. Así que yo sé que usted traía ya su enseñanza muy bonita y muy preparada y todo, ¿verdad? Y ¿cree usted que puede mejorar la enseñanza que trae? ¿Ah? ¿Cree usted que puede mejorarla? ¿Sí? Bueno. Entonces, borrón y cuenta nueva. El otro miércoles iba a enseñar. La misma. Yo no le saqué ahí todo lo que debía haber sacado. Estudia bastante de la lepra, estudia bastante de los sacerdotes. O sea, yo le vine nada más a abrir un panorama para que usted vea, y yo estoy seguro, no le van a bastar 10 horas para sacar una buena enseñanza. ¿Verdad que no? Bueno, así que, mire, lo que ya usted sabía, ahora agréguele todavía más conocimiento. ¿Verdad? Sí. A la predicación le tenemos que poner título y tema, y como nos había dicho al principio. Es que por eso estoy diciendo que no, todo esto tiene que ir trazado con los bosquejos que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? O sea, todo esto tiene que estar ya en el formato que se estableció ya, ¿verdad? El tema, título, introducción, cuerpo, ¿verdad? Experiencias bíblicas, experiencias personales, o si no son personales, contemporáneas, y conclusión. ¿Verdad? No es para que salga en la grabación, en la internet y todo. No, es que usted dice que solo nos va a dar 20 minutos para exponerlo. ¿Y cómo quiere que hagamos tanto y si solo son 20 minutos? Es el deal. Okay. Y con ministración todavía. Y unas cuantas liberaciones ahí a los otros que están ahí recibiendo la palabra. Por eso usted va a poner un título. El tema, oigan, el tema, ¿cuántos temas hay aquí? Bueno, escoja un tema.
¿Ya? Escoja un tema. Dentro de todos los temas que tocamos, usted escoge un tema. Dentro de ese tema, usted va a sacar un mensaje específico que le va a poner el título. O sea, no va a desarrollar todo esto que se está hablando, porque si no, no le va a alcanzar. Ahora, qué bueno que ya piense así. Qué bueno que ya diga, hermano, 15 minutos, 20 minutos no me alcanza. ¿Esa es ya bastante o no es bastante? ¿Es una bendición o no es bendición? Vaya, mire, yo los estoy llevando a un ritmo, hermano, que yo hubiera querido que así me llevaran a mí. Yo tuve que pasar esta etapa solito, hermano, como dijo alguien por ahí, cruzar el Niágara en bicicleta. ¿Verdad? No. ¿Alguien iba a preguntar algo? Oh. Yo tengo la duda, por ejemplo, si estamos preparando, por ejemplo, ahorita lo que hablamos se relató más que todo en el pasaje y literalmente hablando de todo eso. Pero si yo, como dice usted ahorita, yo me quiero basar, por ejemplo, yo tenía preparado mi tema, lo que es agradecimiento. Entonces yo prácticamente me basé a un versículo. Entonces no me preocupé, sí me preocupé por la historia, pero no tanto porque yo decía, no me va a alcanzar el tiempo. Entonces si nomás con los apuntes era un montón. Sí. Es que aquí el punto es, óigame, oigan, la lección de hoy es, por si no le quedó claro cuál es la lección de hoy, bueno, ¿de qué se trató todo esto? La lección de hoy es, prepárate. Es más importante que te prepares tú que la enseñanza. De nada sirve que prepares una enseñanza si tú no estás preparado. Ese es el punto aquí. Porque como le digo, hacer un mensaje, hermano, hacer una enseñanza, ya te venden los libros hoy. Eso es fácil. ¿Verdad? Pero que tú sepas de lo que estás hablando, eso no cualquiera lo hace. Y a eso es a lo que yo te estoy llevando, a eso es a lo que yo te estoy empujando. ¿Verdad? Que no sea nada más un cotorrito que habla muy bonito, pico de oro, ¿verdad? Pero que a la hora que te preguntan, no sé. ¿Verdad? ¿Ibas a preguntar algo? ¿Alguien más iba a preguntar algo? Hoy es de preguntas, así que aproveche. Para que se le quite también hablar en público. Cuando se está presentando el tema y todo eso, ya ve que nos dio la esquema, ¿verdad? Como punto positivo, punto negativo. Mientras se está dando el tema, tengo que parar y decir, ok, el punto positivo es la. Ahora, les voy a hablar del punto negativo y todo eso. Tiene que, mientras uno está presentando, tiene que decirle a las personas qué es lo que al siguiente punto que va. Sí, tiene que decirlo. ¿Por qué? Recuérdese que ahorita se le está haciendo un formato a usted. ¿Ya? Ahorita está usted como en el vientre. Usted sabe que en el vientre, ¿qué pasa con el feto? El feto se está formando. Cuando sale del vientre, ya esa criatura que salió del vientre ya no se está formando, se está desarrollando. Entonces ahorita usted está en una formación. Por eso se le están estableciendo normas, parámetros, ¿ya? Que usted tiene que ser disciplinado en esto. Va a llegar el momento en que ya va a saber volar. Cuando usted le enseñan a volar, hermano, a usted no le enseñan a hacer piruetas desde el principio. Lo primero que le enseñan es a despegar y aterrizar. Ya después, ya lo van poniendo a hacer otras cosas. Pero todo lleva un formato. Entonces usted tiene que llevar un orden, una disciplina. ¿Verdad? Y qué bueno es al principio establecerse. Ya después se va a ir, como cuando un niño que va a aprender a manejar bicicleta, que le ponen 2 rueditas atrás.
¿Verdad que sí? Llega el momento que le quitan una. Llega el momento que le quitan la otra. Y de ahí todavía se da sus raspones, pero bueno. Pastor, pero por ejemplo, cuando yo estoy compartiendo la palabra o en estas enseñanzas que me toca compartir, yo durante la predicación o durante el mensaje estoy hablando sobre las cosas negativas que pueden suceder, consecuencias, y después brinco a las cosas positivas que pueden suceder, sin decir esto es lo negativo y esto es lo positivo, sino durante la enseñanza ahí está involucrado todo. Sí, pero como buena didáctica, oye bien, toma en cuenta, es lo que estoy enseñando ahorita. Tú debes de tratar a los que están ahí contigo como que ellos están en blanco en todo. Entonces tú tienes que guiarlos y decir, mira, estas son las consecuencias positivas. Estas son las consecuencias negativas. O sea, tienes que irle marcando a los oyentes en qué tiempo vas, ¿verdad? O sea, es lo que estoy hablando. Ahorita tenemos que trabajar de esa manera. Ya después es otra cosa. Okay, mi pregunta es esta, pastor. Al traer uno relatado el mensaje, ahí lleva uno paso por paso. Y si yo me dedico más a leerlo para no salirme del tema, ¿es malo eso? Hubo un predicador allá por el siglo XVII más o menos. Ese predicador, una noche antes, escribía sus mensajes. Todo su mensaje lo escribía. Y el domingo se paraba y leía su mensaje. Todo su mensaje lo leía. Sería bueno que usted leyera la historia cristiana de esos predicadores. Cuando ese hombre leía su mensaje, los borrachos salían de las cantinas a quebrar sus botellas. Los curas se subían a los campanarios a decir, por favor, que se calle ese hombre porque sentimos las llamas de fuego del infierno debajo de nuestros pies. Si tienes esa unción, lee. ¿Ok? Porque si no, de lo contrario, va a ser aburrido. O sea, Dios lo usaba a él de esa manera. Pero la unción, eso es lo que va a marcar la diferencia. Bueno, ya el tiempo se nos fue. Póngase de pie. Ya respire tranquilo, ya no lo voy a preguntar. Dile al que está al lado tuyo, eso que él habló yo ya lo sé, dile. ¿Puedes decírselo? Tal vez muchas cosas no sabías, ahora ya sabes más, ¿verdad que sí? Si te vuelvo a hacer las mismas preguntas, ¿podrás responderme muchas de ellas? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. ¿Verdad? Mire, hermano, es mejor pasar un momento uno de ignorante y no pasar toda la vida de ignorante. Pero para salir de la ignorancia uno tiene que pasar sus ratos colorados, ¿verdad? Y reconocer uno su ignorancia. El ignorante que nunca reconoce su ignorancia, toda su vida va a ser ignorante. El ignorante que reconoce su ignorancia y pregunta, deja de ser ignorante y se convierte en sabio. Pregunto, ¿Jesús fue ignorante? ¿Fue Jesús ignorante? ¿Seguro? ¿Seguro que Jesús fue ignorante? ¿Y cómo dejaba de ser ignorante Jesús? A mí no me da vergüenza decir que soy ignorante, hermano, ni me ofende. Disculpe. Si a usted le ofende decir que es ignorante, todavía le falta mucho que aprender. ¿Trae su ofrenda? ¿Sí?
Si fuera leproso, ¿cuánto tendría que dar? Vamos a recoger nuestra ofrenda, nuestros diezmos. Si fuera leproso usted ahorita estuviera aquí. ¿Alguien sabe qué estuviera aquí enfrente? ¿Ah? ¿Un cordero? Eran avecillas y eran corderos, los dos. Leamos, hermano, mire, yo sé que a través de esto, ¿sabe qué estoy haciendo yo? ¿Cuál es mi trabajo realmente ahorita aquí? Es despertarle el apetito a usted. Es despertarle el paladar. Es para que usted no diga, ay, hermano, es que qué aburrida la Biblia, fíjese que yo la leo y qué aburrida. No, cuando usted entiende estas cosas que le estoy enseñando, hermano, usted le va a ir agarrando el sabor a la palabra de Dios. Usted ya no lo va a leer solo por leerlo, sino usted se va a convertir en algo deleitoso el enseñar lo que está aprendiendo. Amén. Padre, presentamos esta ofrenda, estos diezmos, estas aportaciones a través de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias porque sabemos, Señor, que no es un pago lo que estamos haciendo, es solamente un reconocimiento. A través de Cristo Jesús lo hacemos sabiendo, Señor, que traerá cosecha. Porque conforme sembramos, cosecharemos, dice tu palabra, y nosotros creemos tu palabra. A través de Cristo Jesús.